Cordial saludo. Gracias a la Sociedad Colombiana de Gestión del Riesgo de Desastres y a la Universidad Nacional de Colombia por permitirme participar en esta tercera conferencia. Voy a compartirles una propuesta desde la filosofía, una aproximación ontológica al riesgo. Mi nombre es Luis Alberto Triana Llano, soy ingeniero en higiene y seguridad ocupacional, además filósofo y actualmente maestrando en filosofía para los retos contemporáneos. Esta es la distribución del tema. Vamos, una pequeña introducción, la tesis, el concepto de riesgo y de una de las conclusiones. 15 minutos es muy poco, así que al grano. ¿Qué hace el riesgo riesgo? Al referirnos al riesgo se asume una idea relativamente clara sobre su significado. Sin embargo, esto no fue siempre así. El vocablo no siempre fue parte de los términos habituales de la sociedad. Este término aparentemente antiguo se renueva en la modernidad, se desarrolla y complejiza en la contemporaneidad y es justo aquí que pierde el sentido y el significado, al punto que puede banalizarse y no considerarse en la toma de decisiones. Lo vemos cotidianamente en los influencers que por un like hacen lo que se exponen. La tesis a defender en esta ponencia precisa que el riesgo, en la medida en que puede ser, aún no ha sido y quizá no llegue a ser, que admite aproximaciones desde la ontología como un ente y desde la ontología como un espectro, lo que lleva al riesgo una categoría de dualidad ontológica. Acudiendo a la RAE, nos indica, ¿qué es el riesgo? Contingencia o proximidad de un daño, pero es una de las 18 posibles definiciones que existen en el diccionario de la RAE. ¿Cuántas más existirán? Ahora bien, vámonos hasta la antigüedad. Peretti considera que etimológicamente proviene del latín resecum, es decir, recortar. Pérez y Gardey, así como Serrano, explican que su origen es del idioma árabe. Serrano precisa que se debe al término risk, contingencia o accidente de origen místico, mientras que Pérez y Gardey consideran que es una adaptación itálica del árabe, que describe aquello que depara la providencia, también un origen místico. De otro lado, hay quienes consideran su origen del lenguaje italiano. Briones indica que proviene de risicho, lo que coincide con Aeneas, que además indica su equivalencia italiana a peligro, risico, cercana a la palabra castellana risco. En contraposición se tiene a Cardona, que ve su origen del griego en risa, que tiene que ver con los peligros de navegar en un arrecife. Saltando 1000 años hasta la modernidad, no hubo mayores avances en el oscurantismo. Indica García que fue la antropóloga Mary Douglas la que indica que es en la teoría de las probabilidades donde se acuña el término riesgo en la modernidad. Ello debido a la teoría de juegos de la Francia del siglo XVII, que a su vez derivó en el uso de un sistema axiomático con aportes de los matemáticos Bayes, Lagrange, Laplace y Pascal. Pero no es hasta el siglo XVII que se contrapone frente a los términos prudencia y seguridad. Aún bajo el manto escolástico de la Iglesia se publica la tabla de esperanza de vida de Edmund Halley. Sí, el del cometa. Basado en los trabajos previos de John Brown, precedentes usados actualmente en el sistema asegurador. Laplace publica el cálculo de probabilidades de esperanzas de vida para quienes se aplican o no la vacuna contra la viruela de Jenner. Este sería un primer ejemplo de la medición del riesgo para la salud humana y para la economía. También en la modernidad, el 1 de noviembre de 1755 ocurre un devastador terremoto, seguido un tsunami y un incendio que destruyen casi totalmente a Lisboa. Esto genera una discusión entre los filósofos Voltaire y Rousseau. Voltaire no cuestiona a los hombres, ni les atribuye ninguna responsabilidad. Pero Rousseau considera que los hombres tienen responsabilidad al haber construido y distribuido en la ciudad como lo hicieron. De lo contrario, los efectos serían menores o nulos. Rousseau es más cercano al concepto de vulnerabilidad, la posición que defiende. En la modernidad se ha alcanzado un grado de madurez tal que se rinde culto a la autonomía de la razón. Un gran antecedente es precisamente el discurso del método, la duda metódica de Descartes, y ahí voy a citar la última frasecita donde dice, y de esa suerte hacernos como dueños y poseedores de la naturaleza. Esto decía Descartes. Esa posibilidad de conocer y dominar todas las esferas de la naturaleza mediante la razón y esos
postulados racionales de la modernidad. Propenden, entre otras cosas, por el dominio técnico, el supuesto de que ese dominio va a permitir alcanzar la felicidad, lo que conlleva a considerar que el desarrollo tecnológico va a producir y va a garantizar la satisfacción humana y la de sus cada vez más crecientes necesidades e intereses. Ello unido al desarrollo teórico, la experimentación, al desarrollo de la industria, incluso ahora el desarrollo de la inteligencia artificial, cimentan no solo la epistemología moderna, sino también la ética antropocéntrica. Ya en la contemporaneidad tenemos a White, Barnes, Cardona y Aeneas, que consideran al riesgo y que debe ser expresado de manera cuantitativa, estimando los costos debido a las pérdidas esperadas de la actualización de un fenómeno, es decir, del peligro. Pero acaban más allá estos autores y dicen las evaluaciones de riesgo son complejas, mientras que las de peligro corresponden a la descripción de un evento potencialmente dañino. En este punto resulta necesario diferenciar el peligro del riesgo, dado que se suelen confundir o considerar que son sinónimos. Desde el horizonte del eventual daño tenemos la posición de Luhmann, lo voy a citar, que indica: el daño eventual es visto como consecuencia de la decisión, por lo cual se habla de riesgo de la decisión. Hablamos de peligro cuando el hipotético daño, entendido como causado desde el exterior, se le atribuye al entorno. Es decir, que para Luhmann está el riesgo en relación directa con la decisión tomada, mientras que el peligro lo está con la decisión u acción tomada por otro o por otra entidad, por un tercero, y fundamentalmente fuera del sistema que se está analizando. Continuando con Luhmann, nos indica: no hay concepto alguno del riesgo que pudiera satisfacer las pretensiones científicas. Fin de la cita. Pero además, continuando con Luhmann, dice: asimismo, las contribuciones hasta ahora efectuadas no interpretan de manera adecuada el problema. Es decir, se está equiparando el riesgo con su unidad de medida. Ahora bien, si el problema tiene que ver con la medición, no cobraría la importancia que se le adjudica, pues finalmente se trataría de un asunto de la convención a usar en dicha medición. El problema es esencialmente de la esencialidad del riesgo. Para el sociólogo alemán Ulrich Beck, lo voy a citar, nos dice: en las definiciones del riesgo se rompe el monopolio de la racionalidad de las ciencias. Ciertamente, muchos científicos se ponen a trabajar con todo ímpetu de su racionalidad objetiva. Su esfuerzo por la objetividad crece proporcionalmente con el contenido político de sus definiciones. Pero en el núcleo de su trabajo quedan remitidos a expectativas y valoraciones sociales, que por tanto le están dadas, y se pregunta: ¿dónde y cómo hay que trazar los límites entre daños aún aceptables y ya no aceptables? Fin de la cita. Lo anterior plantea interesantes cuestiones sociales para la reflexión y la acción. Una de ellas, y de manera prioritaria a nuestro juicio: ¿cuál es el objeto real y efectivo en la gestión del riesgo? Otras más. ¿Resulta factible eliminar el riesgo mediante la aplicación rigurosa del principio de precaución en las actividades humanas generadoras de riesgo? Y otra: ¿cómo se contribuye con acciones y omisiones a la configuración del riesgo? Vamos entonces hacia una ontología del riesgo. Existe un gran acervo de trabajos, pero estos se han centrado sobre todo en la medición, lo que es el número, como si ese número, esa entidad matemática o el resultado de sus operaciones reflejaran el ente del riesgo. ¿Sí? ¿El qué es el riesgo? La medición es una característica. Vamos entonces a la ontología. La ontología la podemos rastrear hasta Aristóteles. Esas tres citas son de Aristóteles. Dice que corresponden a la filosofía primera, que corresponde a estudiar lo que es en tanto que algo que es y que es, y los atributos que le pertenecen en tanto que algo que es. Dice también: se ocupa fundamentalmente de lo primero, de lo universal, es decir, de aquello de que las demás cosas dependen y en virtud de lo cual reciben la denominación correspondiente. Hay que aclarar entonces que al referirnos a ontología nos referimos a una parcela metafísica de la filosofía en la que se pretende tratar sobre el ser en general, en este caso el riesgo y de sus propiedades. Es decir, nos estamos ocupando de determinar qué hace al riesgo riesgo.
Vamos a usar esta cita de Ludman para aclarar. Con el término riesgo se determina una forma de problematización del futuro, es decir, una forma de trato con el tiempo. Fin de la cita. El riesgo entonces es un indeterminado actual en la medida en que no se ha materializado, no ha ocurrido el evento, es una suerte, posibilidad futura que puede o no ocurrir. En otras palabras, no son realidades objetivas hasta la materialización del evento que lo ha desencadenado. Y como tal, el riesgo no es una realidad, es una mera posibilidad. Como mera posibilidad, es preciso indicar entonces que el riesgo no implica un evento ya ocurrido. Tiene relaciones con la posibilidad de ocurrencia, claro, también tiene relación con la repetición de un evento ya ocurrido, pero ya no es riesgo. Es, por así decirlo, la región fronteriza entre la ausencia de un evento y la materialización del mismo. En palabras de Beck, voy a citarlo, este peculiar estatuto de la realidad de ya no más, pero todavía no, ya no más confianza, seguridad, pero todavía no destrucción, desastre, es que expresa el concepto de riesgo y lo que lo hace un sistema de referencia público. Fin de la cita. El riesgo entonces se ubica justo en el momento fronterizo de aún no, pero es posible. De alguna manera da la idea de un cambio de estado a otro, ¿sí? Da la idea, digamos, de una incertidumbre, de algo que puede pasar pero no ha pasado. Por ese puede, pero no, es que decimos que tiene una dualidad ontológica y utilizamos la ontología, pero también la ontología, porque la ontología se encarga de lo que es en cuanto es y el riesgo aún no es. Debemos utilizar la ontología de Derrida, ya voy para allá. La dualidad ontológica del riesgo deviene la fusión, por un lado, de la libertad individual, la autonomía, lo que está al alcance del sujeto expuesto al peligro, y la exposición a dicho peligro, que hace parte a su vez de sus sistemas también autónomos e interconectados que conllevan la posibilidad de daño. Esta dualidad ontológica parte de la reflexión sobre las condiciones históricos, sociales y epistemológicas que permiten a partir de la modernidad la categoría de riesgo como elemento de análisis por diferentes disciplinas, dado el afán del dominio racional del mundo. Claro, esto no es desconocer la existencia del riesgo, aunque en otras horas asociarse con niveles de incertidumbre, y ello en parte a la ausencia de elementos del lenguaje y de ciertas disciplinas que permiten modelar el riesgo y a partir de allí explicarlo racionalmente. Aquí vamos a dar un pequeño giro en el discurso que hasta el momento hemos venido manejando, puesto que vamos a hablar de los paradigmas científicos. Thomas Kuhn nos dice a propósito de un paradigma que por un lado hace alusión a toda la constelación de creencias, valores, técnicas y demás compartidos por los miembros de una comunidad dada. Es decir, fin de la cita, un paradigma es un acuerdo entre la comunidad. Salcedo lo asume como un conjunto de ideas, hipótesis y teorías científicas que postulan coherentemente y siguen alguno y solo algunos investigadores. Un ejemplo de una definición paradigmática del riesgo la tenemos en ISO 31000. Se entiende como riesgo el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Ahora, volviendo a lo que nos ocupa, la ontología y la ontología, hemos dicho ya que el riesgo se mueve en la frontera, lo que puede ser y no ha sido, y quizá no llegue a ser. Frontera en la que de una manera análoga a la ontología propuesta por Derrida se puede estudiar el riesgo, puesto que a diferencia de la ontología, en la ontología se presupone el estudio fantasmagórico de un escenario futuro que no necesariamente se ha de materializar. Precisamente es aquello que puede o no emerger. Es la confrontación con la paradoja de la visibilidad furtiva de lo invisible o la invisibilidad de algo visible. Esto en palabras de Derrida. Es la posibilidad de estudiar y comprender el espectro, el riesgo. Espectro en una incorporación paradójica. Voy a citar a Derrida. El espectro se convierte en cierta cosa difícil de nombrar, ni alma ni cuerpo, y una y otro. Pues con la carne y la fenomenalidad las que dan al espíritu su aparición espectral, aunque desaparecen inmediatamente en la aparición, en la venida misma del reaparecido o en el entorno del espectro. Fin de la cita. La ontología, como estudio de aquello no presente, como en el caso del riesgo, pasa a ser complementaria a la ontología antes que se materialice el evento, caso en que ya es terreno firme para la ontología. Mientras deviene el evento, el riesgo guarda relación con lo que no ha sido.
como un espectro del futuro. Dado que me quedan 14 segundos, podrán consultar las conclusiones en el artículo, pero voy a leer esta última. La ontología como ontología de lo espectral permite analizar el riesgo al ser algo fantasmagórico, presente y ausente, está y no está. Metodológicamente contribuye a identificar y analizar aquello que está marginalizado, difuso, etéreo u oculto. A manera de síntesis final y retomando la dualidad ontológica del riesgo que hemos propuesto en nuestro trabajo, ha de indicarse las características de la dualidad ontológica del riesgo. Primero, el riesgo como posibilidad o no de ocurrencia. Segundo, cumple con la característica dual de universalidad y contextualidad. Tercero, la medición del riesgo es un simple atributo, no la esencia. Y cuarto, permanece en la frontera lo que puede ser y no ha sido, entre lo fronterizo, entre lo espectral, lo inmanente, lo emergente, lo impensado, lo pensado, lo inexistente, lo existente. Estas son las referencias, todas quedan publicadas en el artículo ya aprobado y de mi parte agradecerles por la atención prestada y me he pasado exactamente un minuto. Que termine de ir muy bien.